Antes de Luis Donaldo, tuve el placer de trabajar con una periodista que es extraordinaria, Norma Meraz. Mi Charlie querido, amigo de toda la vida. Don Emilio Azcárraga me dice, oye, sales de noticieros, te vienes conmigo. Yo no entiendo esto en sus palabras, nada, no entiendo nada. Y quiero que me expliques qué está pasando. ¿Cuál es tu percepción 31 años después de quién fue el Aburto fue torturado. obligado? Fue torturado y fue incomunicado. Le insistieron en que declarara que ha sido el de Luis Donaldo, a su madre y a su hermana. Y en todas las agendas estaban tachados las invitaciones que le habían hecho a los ranchos diversos en Sonora, en Sinaloa, en Colima. Yo tengo mi teoría, yo te voy a platicar. Él llegó de una comida a filmar un comercial. Y entonces mientras estaba cambiando y demás, estábamos platicando. Y cómo le fue en la comida y no sé qué. Y mencionó algo que no voy a ir al detalle. Yo siento que fue el que lo mató porque él no aceptó las condiciones que le pusieron. Familia Típica, muy buenos días. Hoy es domingo, hoy es día de Platicando con. Hoy, dentro de un mes aproximadamente, se conmemora el año 31 del terrible a Luis Donaldo Colosio, un ser humano extraordinario que tuve el placer de conocer, tuve el placer de hacerle la publicidad como candidato, tuve el placer de estar y conocer a su adorable Diana Laura, un hombre extraordinario con dos hijos fantásticos, Dianita y Luis Donaldo Jr. Y antes de Luis Donaldo tuve el placer de trabajar en el mismo canal de televisión, en Televisión Independiente de México, con una periodista que es extraordinaria, que le acaban de dar un homenaje por sus 50 años de talento y de trabajo en los medios de comunicación, Norma Meraz. Norma, además de que vamos a platicar mucho de cómo se ha desarrollado la historia aquí en México, desde el de Colosio, conocer sus puntos de vista, platicar con ella. Y es un placer tenerte aquí, Norma. Gracias, mi Carlos, mi Charlie querido, amigo de toda la vida. De toda la vida, sí, Norma. Gracias por invitarme. Nada. Oye, no quiero tocar ahorita así rápido el tema de Donaldo. Lo vamos a tocar porque además los dos lo vivimos muy cerca. Pero 50 años se dice fácil, ¿no? ¿Qué memorias tienes así que dices, esta entrevista, este artículo que escribí, me dejaron con una huella imborrable? Que te acuerdes, hacía entrevistas y eso. Bueno, pues fueron tantos años de entrevistas, de personajes diversos, desde hacer un programa del qué pasa en México con Me acuerdo. Los boxeadores, lo hacía para Notimex, y los que venden paletas, etcétera. Desde personajes de primera línea, presidentes, primeros ministros. Se me viene uno que no ha sido del gran impacto, pero me viene a la memoria Pierre Elliott Trudeau, el padre del actual ministro. De Canadá. Pero François Mitterrand, antes de que fuera presidente, vino a México, lo entrevisté. ¿Y qué te puedo decir? Quizá una entrevista a Anastasio Somoza, el día que estalló la revolución. En Nicaragua. Y Omar Torrijos, que era otro personaje, Panamá, en esa época. ¿Te tocaron ellos, Norma? Me tocaron ellos dos. Y los dos personajes muy especiales, muy especiales, insondeables, ¿no? Los dos generales, los dos
dueños de su reino. Sí, ¿no? sí. En los años 70, la década en la que América Latina tenía, pues, puros presidentes militares. Era el militarismo de los 70. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Guatemala, Brasil, Argentina, todos. De Guatemala a Argentina. Sí, todos. Pero en el 74... Excepto México. Y luego Venezuela. También. Casualmente con Carlos Andrés Pérez. Con Andrés, sí. Que fueron las primeras andanzas de la democracia. Es cierto, Norma. En América Latina. Es cierto. ¿no? Entonces, bueno, todo ese recorrido, Henry Kissinger también. ¿Lo entrevistaste a Kissinger? Sí. Cuando vino en 1974 una reunión latinoamericana de cancilleres, y él pues era secretario de Estado. Pero luego casó y me tocó entrevistarlo cuando pasó su luna de miel en Acapulco, que fue genial porque tenía una fama de ser gigoló y simpaticísimo y todo. Pero fue toda una campaña, porque si lo veías, el señor era chaparrito, ¿no? Gordito. Feito, muy feito, pero súper inteligente. Claro. Entonces casóse con una señora que trabajaba en las Naciones Unidas, que le sacaba 40 centímetros de altura, y vinieron a pasar su luna de miel a Acapulco. Y ahí los entrevisté a los dos por separado. Fue muy interesante porque había una conferencia de prensa, una rueda de prensa ahí en Las Brisas donde él se había hospedado. Y entonces en tómbola, porque ya había tómbola, no ahora solamente, me toca preguntar primero. Y entonces pues, le pregunto que si toda aquella imagen que él tenía de gigoló y de conquistador y demás, que si era cierto o si era parte de una campaña. Y entonces me dijo, piense lo que usted quiera. Se termina la conferencia de prensa. Y se terminó. Se paró y se fue. Se paró, se levantó y se fue. Bueno, pues esa fue la nota que corrió por todo el mundo con las agencias. Claro. Las agencias me sacaban los ojos porque ya no habían podido preguntar. Claro. Pero fue muy chistoso. Oye, dime una cosa. A los que entrevistas o has entrevistado, ¿sientes que cuando los entrevistas son diferentes personas a la realidad o son bastante parecidos? No son diferentes, ¿eh? No. Hay unos que intentan vestirse de otro color, ¿no? Omar Torrijos, que fue un personaje que me llama mucho la atención, porque yo concreté la entrevista desde México a través de su canciller y volé con el canciller en su avión a Panamá y ya estaba todo perfecto, acordado. Y me recibe en la noche, me presento y él traía una camiseta como de esas de militar blanca, ¿no? Pantalón verde. Y entonces no me vio en toda la noche, me invitó a cenar en su casa. Cenamos un espagueti y una botella de vino, pero nunca me vio a la cara. Estaba frente a mí y volteaba para otro lado. Entonces a mí me desconcertaba muchísimo eso. Y entonces le dije, bueno, pero señor presidente, pues ya tenemos esta entrevista acordada. Pues yo tengo pocos días para regresar a México y todo. Ah, sí, mañana. Y así me trajo 8 días. No jodas. Sí, pero mandaba, a las 6 de la mañana me hablaba al hotel y me decía, Norma, pasan por ti. Y colgaba. Entonces yo tenía que estar lista con el camarógrafo y el asistente del camarógrafo para entrevistarlo. Y siempre a una casa diferente. Entonces fue muy, muy curioso porque un día le dije, general, me urge, porque ya me voy, ya Jacobo Zabludovsky me va a correr. Sí. Me dijo, yo le hablo a Zabludovsky. Bueno, ni le habló a Zabludovsky y le dije, pues tengo 2 días para hacer la entrevista. Pero en la selva, me dijo, donde usted quiera, pero ya, me dice, pero primero nos van a vacunar. Me había presumido que su campaña para ser presidente la había hecho en la selva. Y entonces me dijo, nos tienen que vacunar. Pues que nos vacunen ya. Llega la enfermera, le dice, ladies first. Pues sí, yo también, rápido, ¿no? Chun, chun, chun.
Y cuando le toca a él, dice, sí. No, mejor de este lado. Un generalote. Favor a las inyecciones. Pánico. Total. Finalmente, después de 3 cambios, le ponen la vacuna y dice, mañana sin falta nos vemos en Farallón, una casa que tenía en la playa, y tomamos el helicóptero y nos vamos a la selva. Muy bien. Bueno, al día siguiente, dicho y hecho, temprano, pasan por mí al helicóptero, llega él y me dice, ¿cómo te fue con la vacuna? Bien, general. ¿No te pasó nada? No. Pues yo tuve un cuarto de fiebre. Que fue genial, porque yo nunca entendí cuál era un cuarto de fiebre. Sí. ¿No? Pero entendí otra cosa, que había mentido que su campaña la había hecho en la selva. Claro. Porque la vacuna contra la fiebre amarilla dura 10 años. Ok, sí. Ok. Entonces, bueno, a partir de ese momento, la verdad, establecimos una relación, incluso de amistad, porque él tenía un hijo obeso y lo veía un médico mexicano. Entonces yo le iba por las medicinas y a través de la embajada se los enviaba durante muchos años. Ah, fíjate. Y luego lo volví a ver en el 77, que me tocó viajar con el presidente López Portillo a la entrega del canal de los tratados Jimmy el Carter, famoso, ¿no? Sí. Carter, Torrijos. Sí, exacto. Y ahí lo volví a ver. Y le dije al presidente López Portillo, pero qué bueno que trajiste a mi amiga, porque yo la conocí antes que a ti. Que si tú no hubieras venido con ella hubiera sido suficiente, y me vería de la vergüenza. Ese personaje para mí fue no solamente folclórico, especial, todo. Y el otro, Somoza, un tipo especial, y la entrevisté en la mañana y en la noche estalló la revolución. ¿Y ya viste encabezada por quién? Sí. Daniel Ortega, el y aquí dictador. Está todavía. Yo conocí a Daniel Ortega como revolucionario. Por eso, él fue revolucionario para quitar la dictadura. Exacto. Él y su mujer son dictadores. ¿Así? O sea, no entiendo a qué hicieron esa revolución. Pues para permanecer en el Es poder. que los populistas, Norma, entran por la democracia y se quedan por la tiranía. Claro. Sí, no, nunca por madrazos ni nada por el estilo. Ese es el caso que me tocó ver así muy de cerca ahora a bote pronto que me sale, ¿no? Ya sé que las comparaciones son odiosas, ya lo sé. Pero hoy, ¿cómo ves a México a nivel de comunicación? Periodística, la tecnología, el internet, los medios vendidos al gobierno. Bueno, me etcétera. parece que estamos en medio de una vorágine de medios de comunicación, más no de comunicación propiamente dicha. Entendido como yo la vi, la bebí, la entendí y la ejercí, ¿no? Muchos años. Como tú has dicho ya hace un rato. Ya pasó mucha agua por este puente. Pero hay tal velocidad que no somos capaces de procesar todo eso. Dicen que los viejos, en los que ya algunos de estos estamos, se nos olvidan las cosas rápidamente o de pronto no nos acordamos de un nombre, de un hecho, de un tal. Pero es que tal la cantidad que nos llega como un disco duro que no puede procesar de inmediato. Entonces no es a veces la vejestud, no, es el caudal intermitente y muchas veces insufrible, fluye a pasos agigantados de la información. En México los medios de comunicación, pues para qué repetir que son muchos, variados, muy modernos, nos ha asaltado la tecnología, pero poco se habla de temas de fondo, cada día menos, y eso me da tristeza, porque no le damos oportunidad a quien nos escucha o quien nos lee, o quien nos ve, de que tenga los elementos necesarios para sacar un juicio propio
no que lo induzcas, sino propio. Y yo crecí en una escuela diferente. Por eso es que tengo esa visión y esa apreciación ahora. A ti, en la época de Jacobo Zabludovsky y de don Emilio Papá, ¿había censura de alguna manera? O sea, ¿habían temas prohibidos que sabías que no podías tocar? No, porque, mira, yo creo que la censura era autocensura. Autocensura. Era autocensura. Jacobo nunca nos dijo, de esto no van a hablar, o de esto tampoco. Trabajamos sobre la noticia diaria. Entonces, si se generaba una entrevista o la nacionalización de la banca, que es bueno, un quiebre en la vida de México en ese momento, don Emilio Azcárraga me dice, oye, sales de noticieros, te vienes conmigo, porque yo no entiendo esto en sus palabras, nada, no entiendo nada, y quiero que me expliques qué está pasando. Le dije, oiga, señor, pues yo no soy economista. Dijo, qué bueno, porque a eso no les entiendo nada. Y entonces me llevó con él y creó una coordinación de información económica y financiera para toma de decisiones y me nombró para estar al frente. Aprendí mucho de él, pero siendo él el rey Midas de los negocios, que lo que tocaba funcionaba, era genial porque los lunes ya me habían pasado una tarjeta el viernes con 3, 4 preguntas. ¿Qué es inflación? ¿Qué es deflación? Y yo decía, ¿cómo se lo explico? Porque una cosa es que tú lo entiendas, ¿no? Pero otra cosa es que lo expliques. Claro. Y bueno, yo había estudiado economía en la facultad, pero no era economista, claro, ¿no? Claro. Sin embargo, hablábamos mucho de eso. Y fue una experiencia pues singular, trabajar con él, que nunca había tenido yo pues una relación más que desde noticieros hacia el dueño de la empresa, ¿no? Y un hombre muy exigente, un hombre especial. Muy, pero al tiempo muy humano y muy generoso. Me tocó verlo como a muchos cuando el temblor del 85, ¿no? Él se armangó la camisa, se puso a ver y a contar cuántos féretros había que traer, etcétera, etcétera. O sea, era un hombre muy humano. Y de esa manera, pues aprendí mucho. Estuve del 82 al 88 con él. Ya dejé noticieros, pero él quiso que me mantuviera en el cuadrito con la sección de Norma, el dinero y usted, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero nunca dijo, él decía, yo soy priista. No dijo, a ver quién no es priista. No, nunca. No. Ni hablábamos de otra cosa más que de la información cotidiana, pero buscábamos siempre el sustento de esa información. Y mucho reportaje de investigación, cosa que hoy no se hace. No se hace investigación. A mí me puso un día una madriza. ¿Quién? El señor Azcárraga. Yo estaba en promoción con Luis de Llano. Y me habla, me manda a llamar. Pues yo nunca tenía el saco puesto, tenía la corbata abierta. Y es el señor Azcárraga que me quiere mucho. Y llego y me dice, ¿a dónde crees que llegaste? Le dije, a tu oficina. Ah, en mi oficina nada más se usa corbata y saco. En este momento te largas a tu oficina y te vienes bien vestido a ver al presidente de Telesistema. Sí, y ya iba caminando, ya me va a correr, ahora sí ya me... Era genial. Yo pensé lo mismo. Sí. Cuando me invitó a trabajar con él, me temblaban las rodillas. Le decían dije, el tigre. No, es que en el momento en que me levante la voz y luego se meta con mi mamá o con mi familia, pues le voy a contestar. Y entonces me va a correr. Pero como me va a correr, pues no me va a liquidar. Entonces, claro. y toda esa las ideas. Esa película la traía. Oye, Norma, a ver, vamos a otro tema. El 23 de marzo se van a cumplir 31 años de
de Luis Donaldo. Se cumplen 31 años que yo arranco mi carrera de publicista político, porque yo arranqué con Donaldo. ¿Cuál es tu percepción 31 años después de quién fue? Oye, me haces la pregunta de los percepción. 800,000. Yo te voy a dar la mía. $. La percepción. Sí. Pues mira, es que es difícil la respuesta, porque es una cosa es la percepción. A través de lo que viví en ese momento, lo que sufrí, lo que mi vida cambió, al igual que para muchos mexicanos, ¿no? Al país. Y mi percepción es la pérdida de un hombre que, aunque el hubiera no existe, hubiera sido realmente un buen dirigente. Un gran presidente, de este país, seguro. ¿no? Seguro. Tenía 44 años, era la edad perfecta. Era un hombre sensible, docto, preparado. Imagínate que le encantaba la ópera. Le encantaba declamar. La Chacha Micaela, y nos hacía llorar a todos. Pero, ¿qué percibo ahora? ¿Quién lo mató? Es muy difícil. Es muy difícil decir, pues me imagino que hay una... Confieso. Hace un año yo escribí un artículo muy, muy largo y estuve 6 meses antes trabajando, investigando, yendo un poco en lo que me permitieron, viendo el expediente de Aburto. Y es muy complejo, porque Aburto fue torturado. Claro. Fue torturado. Claro, obligado. Fue torturado y fue incomunicado. Nunca le permitieron un abogado, ni una llamada, y lo obligaron a confesar que había sido él. Esto dicho por él. Y consta en los documentos, no lo estoy inventando. Lo que yo voy a decir o estoy diciendo está sustentado en lo que yo leí y encontré en el expediente. Trozos de expediente, porque son cuartos y kilómetros de papeles, ¿no? Pero 6 meses me dediqué y me eché un clavado y a los reclusorios donde él estado en 4 reclusorios. Él debió haber sido juzgado de acuerdo al Código Penal de Baja California. Claro, fue en Baja California. Porque ahí claro, se cometió el asesinato. Claro. Y ahí confesó que él había a Luis Donaldo. Sin embargo, lo consideraron en su momento la Procuraduría General de la República pues traerlo a México. Lo treparon a un avión, lo trajeron y entonces arman todo el asunto con el Código Penal del Distrito Federal, que establece 45 años de prisión, a diferencia del de Baja California, que son 30 años. De tal manera que Aburto ya debió haber salido el año pasado. Claro. Nunca le permitieron un abogado. Acosaron a la madre y a la hermana, que tenía 11 años. Las desnudaron, las filmaron y le dijeron que o declaraba que él había sido reiteradamente, le insistieron en que declarara que había sido el de Luis Donaldo, o a su madre y a su hermana. O sea, fue confesión forzada. No tenemos idea que si fue Mario. De acuerdo a los documentos a los que yo tuve acceso, fue así. Está así planteado. No sé si fue de otro modo. Yo me estoy refiriendo a lo que yo leí, a lo que tuve en mis manos, al video que vi de la madre y de la hermana, que fue terrible para él, a cambio de que declararan que habían estado de acuerdo con él para Luis Donaldo, ¿no? Entonces es un capítulo... Yo tengo mi teoría, yo te voy a platicar. Él llegó de una comida a filmar un comercial.
Y entonces mientras estaba cambiando y demás, estábamos platicando. Y cómo le fue en la comida y no sé qué. Y mencionó algo que no voy a ir al detalle. Yo siento que fue el que lo mató porque él no aceptó las condiciones que le pusieron. Esa es mi conclusión, cociendo lo que me platicó y lo que yo concluí. No estoy aseverando que fue pero yo sí creo que fue. Bueno, abonando un poco a esta versión que tú tienes y apreciación que tienes, y yo tenía acceso a las agendas de Donaldo todos los días. Sí. Y después de todo, me puse a sacar papeles, sobre todo el año pasado, que empecé a investigar. Tenía un compromiso consigo misma de escribir esta etapa, ¿no? 30 años no lo pude hacer, Carlos. ¿Por qué? No podía. Me ponía a escribir y se me hacía un nudo aquí y otro acá en el estómago y no podía. Entonces rompía los papeles. Y 2 personas me insistieron mucho tiempo, hasta que desaparecieron, incluso Jacobo Zabludovsky y mi padre. Lo tienes que escribir. Nunca cumplí cuando vivieron. Y al cabo de este tiempo dije, lo tengo que hacer. Entonces me metí a ver y me encontré agendas. Y en todas las agendas estaban tachados las invitaciones que le habían hecho a los ranchos diversos en Sonora, en Sinaloa, en Colima. Nunca fue a ningún rancho que fuera invitado. No, o sea, un poco abonando a tu percepción. Puedo decirte... Salinas no tuvo nada que ver, lo adoraba. Lo quería como un hermano. Camacho Solís no era cobarde, no lo hubiera hecho. Ebrard era un esclavo de Camacho, o sea, tampoco. Nadie del PRI lo iba a hacer, era el candidato, era un candidatazo. Ernesto estaba muy feliz de ser su coordinador de campaña. No le veo. El PAN menos, pues qué chingados le importa el PAN. Y no había más oposición. Entonces, yo me voy a quedar con la idea de que fue yo. No puedo prometer nada, porque luego se me complica mucho con Juan Francisco, que en paz descanse, Ruiz Massieu. Y luego me complicaron demasiados, me complicó lo de el obispo de Guadalajara. Sí, ese fue en mayo. O sea, ¿el mayo fue? Lo del obispo, sí. No me digas. ¿Confesado por él? ¿Por mayo? No, en el mes de mayo. En el mes de mayo, no el mayo Zamba. No, en el mes de mayo, claro. Ya. Sí. Ok. Bueno. Mucha gente de la familia típica no conoce tu relación con Diana Laura. Y no conoce... Norma es la mujer más cercana a Diana Laura, que en paz descanse, mamá de Diana y de Laura, de Mariana. De Mariana y de Luis. Donaldo. Y vivió toda la tragedia de arriba abajo, desde México. ¿Cómo te hiciste amiga de Diana Laura? Bueno, yo entré a trabajar con Luis Donaldo el 5 de febrero del 89. Uh-huh. Me llamaron para que me fuera a trabajar la imagen del partido, que no andaba muy bien, y del líder, o del nuevo líder, pero que no lo conocían, ¿no? Claro. Entonces era senador. Sí, lo hicieron presidente del PRI. Y entonces, pues llegó como líder del PRI.
Y así entro a trabajar el 5 de febrero con él. Yo a Luis Donaldo ya lo conocía porque había estado en la 53 legislatura y desde yo lo conocía. Pero bueno, no habíamos tenido mucha relación, sino que hasta después que es senador y lo nombran presidente, líder del Comité Ejecutivo Nacional, me hablan para que me haga cargo de eso. No fue fácil al principio porque ya ves que era muy arisco, ¿no? Pero un tipo lleno de ternura por dentro, noble. Y al principio, ¿y qué me vas a cambiar? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces tú lo conociste. Bueno, cuando llego en febrero, Diana Laura ya está en crisis en el hospital. Ya. De tal manera que yo no la conozco en ese momento. La conozco pocos meses. ¿Era del cáncer o antes del cáncer? A ella le diagnosticaron primero hepatitis. Exacto. Y le estaban tratando la hepatitis cuando era pancreatitis. Entonces llego en ese momento justo y me dice Donaldo, oye, ¿me puedes echar? Te quiero pedir un favor diferente a esto. ¿De qué se trata? ¿Me puedes echar una mano con el galán? ¿Con cuál galán? Así le decía a su hijo. Y entonces le digo, pues sí. Entonces yo me llevaba a Donaldito con mi hijo Ángel, que son de la edad. Sí. Me los llevaba a la oficina, que hicieran palitos y bolitas y todo ese rollo. Por eso han crecido juntos y por eso son como hermanos. Sí. Y él es mi otro hijo. Sí, obvio. Imagínate, 3 años y medio, ¿no? Y ahora ese niño de 3 años ya es senador. Sí. Lo entrevisté hace un mes. No me perdí la entrevista. ¿Cómo? Ha sido un éxito. Vela. Ya la vi completa. La viste. No, la he visto 3 veces. Sí. No, bueno. Para mí es una emoción muy especial. Y entonces, pues, me llevó al niño, viajaba yo, y a los 3 meses, más o menos, Diana Laura reaparece en la oficina y me manda a llamar. Y entonces pues, me pongo a las órdenes, yo no la conocía, y me dice, es que primero te tengo que agradecer pues, que te hayas hecho cargo de mi hijo. No, pues, oye, por favor. Entonces me dice, pero quiero que no te separes de mí. Quiero que me ayudes. Pues en todo lo que usted diga, señora. No me hables de usted, no sé qué, no sé cuánto. Entonces Luis Donaldo me pide que aparte de hacerme cargo de lo de él y de la imagen del partido, porque pues el partido estaba de a la caída, tú sabes, en esa época, y luego a él no lo conocían. Entonces hacer todo un proceso de sensibilización y de presentarlo, ¿no? O sea, hicimos como 500,000 pósters para mandar a todas las oficinas del PRI, seccionales, distritales, etcétera, etcétera, con una tarjetita, ¿no? Que él firmaba. Entonces fue curioso porque cuando empezamos a hacer las giras, llegábamos a un seccional perdido en la Lacandona y entonces tenían enmarcado, aparte de la foto de él, enmarcada la tarjeta que les había mandado. Qué buena onda. Entonces empezó bueno, 3 vueltas le dimos al país. Pero también con Diana, me dijo, ayúdala, mira, o sea, empezamos con la adicción y ya sabes lo que se trata de esto, ¿no? Y pues manejar su presencia con fortaleza, con todo eso, que le fue generando a ella una vitamina que le ayudó mucho, ¿no? Y eso nos unió mucho como amigas. Me asumió como su familia, cosa que le vivo eternamente agradecida por su cariño, por su confianza, por su sensibilidad que entregada a mí cuando nació ya Mariana. Y bueno, pues qué decir, luego el día 23 de marzo, ¿no? Ese fue el día de la... Ustedes no estaban en Tijuana, que yo me acuerdo. No, yo sí, yo me fui. ¿Tú estabas en Tijuana? Yo estaba en Tijuana porque ella quería ir a esa etapa de la campaña. Sí. Y Luis Donaldo no quería,
porque estaba débil, porque Claro. tenía que administrar sus Y Tijuana energías. lejísimos, claro. Sí, y entonces dijo, no, va a ser muy pesado. Y le dijo, pues yo quiero ir, y yo quiero ir, y yo quiero ir, y yo quiero ir. Todavía 8 días antes, un miércoles antes, le organicé una comida con mis amigas de Televisa, Ujú. con Virginia, con Pati Suárez, con Lola Ayala, con Rita Ganem, etcétera, etcétera. Y entonces le dijimos que faltaba Talina, porque Talina. ella vivía en Tijuana. Sí, yo sé. Entonces dijo, pues quiero hablar con ella para conocerla. Entonces ya la comuniqué con Talina y le dice, oye, pues ¿cuándo vienes? Le dijo a Diana, dijo, pues sí voy a ir, pero primero quiero que vayas a acompañar a mi marido, porque va a tener una campaña ahí, un discurso, entonces ve a echarle porras. Y entonces dijo, es que si voy, me le voy a colgar a besos, le dijo a Talina. Sí. Dijo, no importa, cada beso es un voto, Sí, exacto. decía Diana. Claro. Entonces me dice, bueno, pues ok, pues habla con Ricardo Canavati, el coordinador de invitados, para que invite a Talina. Invita a Talina y Talina va a Lomas Taurinas. Claro, va de tacón, ya sabes, ¿no? Sí. Ella iba A la Talina. a la Talina, pero nunca había ido a un meeting. Entonces, Exacto. bueno, entonces yo me adelanto ese miércoles con el Estado Mayor y de avanzada a ver qué le organizábamos a ella, porque no estaba previsto en el programa el candidato. Ya. De tal manera que, bueno, me fui al club de golf donde iba a tener una reunión Donaldo con el magisterio a las 6 de la tarde. Y entonces, pues convoqué a las esposas de los jugadores de golf, ¿no? Buena idea. Quería conocer a la Seguro, señora. buena idea. Sí. Y entonces le organicé eso, pero ella llega a las, ¿qué te voy a decir? ¿Qué sería? Como a las 4 de la tarde. Como a las 4:30. Luis Donaldo había llegado un poco antes. Yo estaba en el aeropuerto y él venía de La Paz. Entonces ahí nos vimos y me dijo, oye, ¿y la flaca? Le digo, pues ahí viene. Ok, nos vemos. Pues fue la última vez que lo vi. Se va, esperó a Diana Laura, aterriza su avión 15 minutos. ¿Cómo a qué horas? A las 5 de la tarde, 4:45. Y ya llega y todo, y le digo, oye, subo. Le digo, ¿ya estás lista? Y estaba. ¿Qué quieres, momis? Que te pintes el picorete porque te van a entrevistar. Sí. Ay, no. ¿Por qué me van a entrevistar? Televisa te va a entrevistar para saber qué piensas. Ay, no. Es que hoy es el día más feliz de mi vida. Mira, salí de mis exámenes médicos y no tengo ni orzuela. Ay, Leo, pues qué maravilla. Pero apúrate, píntate. Porque ya nos vamos. Sí. ¿No? Total que ya bajamos la entrevista a Televisa y le dice, oiga señora, ¿cuál es su impresión de su visita aquí a Tijuana? Ay, pues estoy encantada, hoy es el día más feliz de mi vida, porque además la gente de aquí es cálida, me quiere, yo la quiero, y voy a estar con mi esposo sumándome a su campaña. Entonces, ¿qué puedo decir? Día inolvidable para mí. O sea, mira, se me pone la piel chinita. ¿Cómo no? Porque fue un día inolvidable, por supuesto, ¿no? A mí pregúntame. Y entonces ya nos fuimos camino al club de golf. Pero le dije, tenemos tiempo, vamos a hacer una escala en el hotel para que veas, pues, que pongan tu ropa y tus cosas, ¿no? Había una chica que se encargaba de eso. Y entonces hicimos una escala. Ay, no, ¿y para qué? Parecía niña chiquita, haciendo berrinche y todo, pero era muy divertida. Y entonces hago que se baje del automóvil, la camioneta, subimos, abren la puerta de su suite, entra con la persona que le manejaba su ballet, y yo me quedo en la puerta, frente a otra puerta, en un pasillo, frente a la puerta de otra habitación donde estaba el Estado Mayor, con toda la telecomunicación y todo esto. Entonces me quedé así, esperando a que saliera. Y de pronto escucho que alguien viene en el pasillo
Ya ves que todos los pasillos de los hoteles son oscuros, ¿no? Sí, claro, rectos y oscuros. Entonces veo que se acerca alguien así jadeante. ¿Quién es, no? Se acerca Beto Villescusa, un amigo de Luis Donaldo, de Sonora. Y se había sentido mal en días anteriores. Y cuando lo veo, le digo, Beto, que le está dando un infarto, ¿no? Camino a 1 metro, lo alcanzo y lo meto al cuarto del Estado Mayor y lo siento en un sillón. Y le digo, dime, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Me dice, Donaldo. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que le metieron un balazo en el estómago y otro en la cabeza. Y yo, hincada frente a él, me quedé. Le digo, ¿y está vivo? Fue lo único que me salió. Y en ese momento oigo que me dice, Momis, ya deja de echar relajo, ya vámonos. Y yo no me podía mover, no podía... ¿A dónde iban a ir? Al club de golf. Entonces, pues, no le contesté y entonces ella ingresa al cuarto y le dice, Beto, ¿qué está pasando? Porque ella sabía que Beto siempre iba pegado con Luis Donaldo, ¿no? Y le dice, es que a Donaldo se lo llevaron al hospital porque le dieron un garrotazo en la cabeza. No, me levantó, duré muchos días con sus dedos morados. Me imagino. Porque me levantó con una fuerza. Salimos corriendo, bajamos por la escalera, ni siquiera por el elevador. Nos subimos a la camioneta. Vámonos, vamos. ¿A dónde? Al hospital, dijo ella. Nosotros no sabíamos si estaba en el hospital, en qué hospital. O sea, nada. Ella reaccionó de esa forma. Llegamos, subimos la escalera para entrar al hospital y en la puerta, ya para cerrar, oigo un grito. ¡Momis! Y era Talina, que la había traído una patrulla que se llama la barredora, ¿no? Que recoge a todos los que se quedan al final del mitin, pero es que ella de tacones en medio esperando que fueran por ella. Así es como entra Talina al hospital. Y de pronto venía un médico para decir, bueno, sangre del tipo de Donaldo, que era una sangre de tipo muy raro. Y Talina dice, yo, ¿no? Se la llevan al laboratorio. Obviamente no tenía ese tipo, pero bueno, fue con esa chispa y esa oportunidad que tenía genial, en paz descanse. Y entramos al hospital. Yo ya no la vuelvo a ver, porque subimos al piso donde estaba el quirófano, y ya el doctor de Luis Donaldo le da el parte a Diana, y sale, no sale, o sea, estaba en el pasillo, y me dice, no puede ser, o sea, no puede ser. Le digo, claro que no va a ser. Vente, vamos a respirar profundo, porque se puso verde, ¿no? De por sí era muy pálida. Y entonces ya nos pusimos ahí y me dijo, no. Es que esto no es así. Va a salir, ¿verdad? Le digo, yo creo que sí. Me dijo, vamos a rezar un rosario. Entonces, ella cargaba un rosario, pero no traía bolsa. Yo no cargo el rosario. Y en eso llega un obispo, el obispo de Tijuana, con quien iban a cenar esa noche. Ya. Se acerca y entonces le dice, le traigo un rosario. Entonces él le obsequió un rosario y nos pusimos a rezar el rosario. En eso, que Talina, que me hablaba de dónde estaba, pues que allá está Talina, pero que no la dejan pasar. Bueno, ya se nos había ido. No, todavía no. ¿Estás segura? Estoy segura. No. Te voy a decir por qué. A mí me hablaron como 20 minutos antes que el llévano del anuncio. Ah, bueno. Yo estaba en una junta con varios delegados del PRI en la oficina para ver qué tipo de publicidad hacíamos en los estados, para no mezclarnos y no mandar el mismo mensaje. Y me hablaron y me acaban de decir, acaban de balacear a Donaldo.
en Lomas Taurinas, y ya se nos fue. Y me pongo a llorar como en mi oficina, pero llorando como niño chiquito. ¿Y qué te pasa, Carlos? Acaban de a Donaldo. Y yo estaba bueno. No sabes digo, todavía tengo un nudo en la garganta porque fue terrible. Y luego y como no decía nadie, dije, a lo mejor no está, Dios quiera que no esté. Bueno. Y a los 20 minutos, Líbano sale. Sí, bueno, que el Líbano no estaba ahí tampoco, ¿verdad? No. Ninguno de los que se adornaron y todo, sí, no estaban ahí. Pero todavía no lo declaraban. Ya. Teníamos cerebral en principio, pero la directora del hospital, que era una médica sobresaliente, que incluso estaba en San Diego y ahí, que había la duda de si lo podían trasladar a San Diego. A San Diego, de eso me acuerdo, sí. Y que sí, que el helicóptero. Sí, no, imposible. Sí. Y entonces la doctora, que era amiga de Talina, pasa con el aparato para darle shocks y todo el asunto, y le dice Talina, ¿qué? Y ella no le contesta. Sale la doctora y dice Talina, momis, ya se nos fue. Pero hasta que sale la doctora, en eso, pues era el shock total de todo el mundo. Y nos llevan a Diana y a mí a un cuartito que era de los médicos, lleno de pupitres de esos de primaria. Sí. Ahí nos encierran y dice, señora, vamos a esperar aquí. Ah, ok. Afuera estaba Domiro, la puerta. Y entonces... Bueno, Domiro era del Estado Mayor Presidencial, nada más, para que tenga... Sí, Domiro, que lo habían nombrado, primero estuvo como coronel en el PRI, y luego ya para ese momento era general, a cargo de la seguridad del candidato. Y bueno, lloraba carcajadas, ¿no? Y entonces ya salen y le dicen, señora, pues, ya puede pasar, ¿no? Entonces pasa al quirófano, sale llena de sangre, ¿no? Y me dice, es que esto no era así. Yo me iba a ir primero. Sí. Yo me iba a ir primero. Es cierto. Él no se iba a ir. Antes, ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo? O sea, gritaba, ahogándose, ¿no? Entonces fueron momentos terribles. Y entonces dice, ¿quién está afuera? Le digo, Domiro. Dile a Domiro que necesito el reloj y la navaja de mi marido, porque son de mi hijo. Que los rescate. Salí, ya le dije. No, el otro casi ni oía, lloraba carcajadas, lleno de sangre, su chazarilla color crema. Casualmente el mismo color que iba vestida Diana, color perla, ¿no? Entonces fue impresionante, fue terrible. Fue terrible. Yo no quería hacer este programa porque a mí me pega mucho, a mí me duele mucho. Imagínate a mí. Sí, no, bueno, imagínate. Yo, por ejemplo, filmábamos un anuncio de radio, y como él estuvo en radio en ¿cómo se llama? ¿De dónde era? De Sonora. Magdalena. De Magdalena de Quino. Él llegaba a grabar radio, aquí estaba el texto, aquí está el micrófono, se tapaba el oído, y a la primera. Y entonces yo le decía, ya está buena, vámonos. No, hombre, ¿cómo crees? Estás loco. No, ya estás perfecto. ¿Quieres otra? Échatela, pero yo ya estoy hecho. Bueno, dime algo. Más lento. A ver, bueno. Era fantástico. Y cuando yo llegué con él declamaba de maravilla. Mucho. Y la ópera, cómo le encantaba la ópera, claro. Pero no sabía leer en voz alta. Entonces nos pusimos a leer así y a grabar, ¿no? Y entonces me decía, ¿qué estoy en la escuelita? Uh-huh. Pues conmigo lo hizo muy bien. Pues sí, porque ya
Ya había aprendido. No, fíjate, ahorita que me estás aclarando esto, yo siempre creí que, bueno, este era un locutor natural. Natural. No, tenía una voz maravillosa. Sí, fantástica. Pero no tenía dicción. No. Entonces empezamos a trabajar con eso, con la escuelita, y al principio se enojaba. Entonces fue muy difícil la primera etapa, porque fue, pues entre otras cosas, esto es medio chungo, pero era parte de su personalidad, por eso lo platico. Usaba zapatos bostonianos, ¿no? Entonces, para la edad que él tenía, le decía, te tienes que quitar esos zapatos, esos de un de viejito. Claro. Y esos calcetines de rombos, o sea, son de viejitos. Para su primer comercial de televisión, me trae como 7 corbatas. Una pinche corbata de Versace. No mames. Era puntitos y rayas. Y rayitas. Entonces agarro, me quedo con ella. Le dije, esta no la vuelvas a usar en tu vida. ¿Qué te pasa? Es Versace. Yo me quedo con ella para asegurarme que ni se te ocurre usarla nunca. Luego se la mandé a Luis Chico. Ahí la tiene ya. Ahí la guardé. Bueno, entonces así empezamos con la dicción. Y bueno, logró una dicción maravillosa. Sí, con ese borrego que tenía, bueno, el discurso del 6 de marzo, esta prueba fehaciente. Perfecto. ¿No? Y a la Limón, pues fueron 3 etapas para contarle a los chinos. Que no se dejaba. No se dejaba. No se dejaba. Pero fue toda una etapa. Un gran ser humano. Extraordinario hijo, padre, esposo, compañero. Y realmente se convirtió en el gran líder. Sin duda. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Mira, desgraciadamente el que hubiera no existe. Pero yo te adelanto 2 cosas. Si Donaldo hubiera sido presidente y Mid hubiera sido presidente en lugar de López Obrador, este país estaría en las nubes ahorita. No con las de la 4T. Norma, gracias por venir, mi amor. No, gracias por invitarme, pero pues has hecho que llegue a una catarsis que siempre me duele. Ya lo sé, a mí también. Y ahora que se van a cumplir 31 años, bueno, parece que fue ayer, ¿eh? Mira, para ti fue tremendo por la cercanía tan cercanísima. Y para mí fue igual de extraordinario porque fue el inicio de una etapa mía nueva que era la publicidad política. O sea, y no lo puedes borrar de tu memoria. No, claro, no, yo lo sé, forma, yo lo sé. No hay forma. Lo sé. Y luego la forma que retomamos Ernesto y yo, que decidí dejar el eslogan de bienestar para tu familia, que era para Donaldo, se lo dejamos a Ernesto en homenaje a Donaldo. Fue un rollo. Luego ya, un día les platico otras confesiones, pero ahorita no tengo ganas. Te quiero. Gracias. Gracias, Norma Meraz. Esta entrevista es bien importante porque yo les digo que nadie más que Norma estuvo más cerca en esta desgracia que México vivió. Te quiero, Norma, gracias. Buenas noches. Le hicimos un audiovisual a Donaldo. Se llama In Memoriam, que ahí lo tengo somewhere, no sé dónde. Y terminamos de tomarle las primeras fotos a Ernesto de candidato. Y de repente se me ocurre a mí, y le digo a Gaby, que era su privada de Ernesto, Gaby, ¿ya le enseñaste el In Memoriam que hicimos? Y me dice, no. Y se voltea, estaba el Líbano y Ernesto, Malena Brockman y yo, mi socia. Y me dice, pendejo, ¿no? Entonces dice, esto enséñamela. Lo voy a buscar. Abre la puerta y me dice, chica, tu madre, estás loco. Dije, ¿pero por qué? Porque ve las lágrimas de Ernesto y de Líbano
parecían niños de primaria, como que perdieron el partido de fútbol. Lloré y lloré. Dije, seguro ellos tampoco fueron. Eso me queda claro, que tampoco. No sabes. Y yo ya la que dejo, pero bueno, me valió más al final. Fíjate que cuando nació Marianita, Luis Donaldo andaba en una gira. Entonces no llegó al parto, ¿no? Entonces, Marianita no iba a nacer tampoco. Marianita no iba a nacer. Punto. O sea, en ese inter que ella ya sabía que tenía cáncer, ¿sí? Estuvo en tratamiento y quimios y todo. Flaca, me acuerdo, la pobre. Se empeñó en que tenía que tener una hija. Y tengo que tener una hija, y tengo que tener una hija, y tengo que tener... Y se va a llamar Mariana. Y perdió uno en el inter. Y eso no sabía. Y ella se empeñó, se embarazó y nació Mariana. ¿Te acuerdas de Federico Arriola, el niño? ¿Federico qué? Arriola. Ah, sí. ¿Era chiquito o era jovencito? No, pero el papá. Federico de ahorita. Federico de ahorita es el hijo. El hijo, entonces. Es el hijo. Pero ya estaba con Donaldo. No, estaba... el papá, Federico, que es un hiperlactante. No me digas. Uf. No. Creo que yo no lo conocí entonces. ¿No lo conociste? No. No, el que está ahora es el hijo, con la agencia, sí, ¿no? Sí. No, el padre es el que... No, a ver. Está Federico el dueño. Y luego está Federico hijo, el medio dueño. Sí, no, yo te hablo del dueño, el papá. Sí, es al que yo me refiero. Ah, bueno. Ese lo conocí yo con Donaldo y con el de Poncho. Bueno, porque él se pegaba con Poncho. Exacto. Pero a Donaldo le caía en Pandorra. Sí. 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 Y entonces él se hizo ver como que era el confidente de Luis Donaldo. Yo le llamé todas las viudas de Colosio. ¿Cuántas habrán? Porque todos lloraban, que eran los íntimos, claro. Habían sido el confidente. No había uno de toda esa bola. No había ni uno. Que no llorara y hubiera sido el confidente de Luis Donaldo. Que quien conocimos a Donaldo era muy cuidadoso. Muy. Y no se abría así como que fácilmente, menos con su vida más privada, ¿no? Y yo con Ernesto, la relación que tuvimos de amor y odio, eso te lo platico en la comida. No sabes qué difícil todo. Y luego cuando me fui con Madrazo, le de Cedillo.